Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la entrada de Neptuno al signo de Aries. En realidad, vamos a hablar mucho de la afectación que tiene la casa, el área de vida en donde cada uno de nosotros tenemos Aries. Por eso hice un mini horóscopo para el final, pero tenemos que entender un poquito esta energía que en realidad nadie ha vivido anteriormente, porque la última vez que Neptuno estuvo en Aries fue en 1861 al 75, me parece. Entonces es una energía nueva, ¿no? Y por eso vamos a intentar, pues, ver qué podríamos sentir cada uno de nosotros. Lo que sí está claro es lo que podemos vivir en el tránsito, más bien con el tránsito de Neptuno por X casa a la que va a ingresar ahora que empecemos en Aries. Por supuesto, hablando del sistema de casas de signos enteros. Si utilizan otro sistema de casas, bueno, a lo mejor Neptuno tocará la cúspide posteriormente. Pero al final del día, independientemente de si tienen la cúspide en otro lugar en Aries que no sea en el grado cero, van a sentir seguramente ya pues esta energía en cuanto a Neptuno entre Aries. Ahí donde ustedes tengan Aries o la cúspide de la casa en Aries, van a sentir en esa casa los efectos de Neptuno, sin duda, a partir de este momento, a partir del 30 de marzo, que es cuando entra Neptuno. Ahora tenemos el eclipse primero, el eclipse de Sol, el último eclipse en Aries de muchos años, ¿no? De aproximadamente 18 años. Hemos tenido desde el 2023 una transformación muy importante en esa casa, en esa área de vida en donde tenemos Aries, porque fue ahí en el 2023 el primer eclipse de Sol también. Luego tuvimos uno en el 2024 y ahora tenemos el último en el grado 9 de Aries y pues con esto digamos que damos cierre con respecto a pues a los finales y muchos inicios que de verdad van a tener como una, pues no sé, una repercusión sin duda de muchos, muchos años porque no termina aquí, ¿no? Muchas veces podemos decir cuando los eclipses salen de un signo y entran ahora que entraron al eje de Piscis y Virgo, podríamos decir que las áreas de vida en donde tenemos a Aries y a Libra, bueno, ya quedan como listas, pero no, porque precisamente va a entrar Neptuno ahora y después va a entrar Saturno también, y ahí vamos a tener pues una conjunción muy importante cuando Saturno en julio entre a Aries. Y bueno, esto va a traer seguramente momentos bastante complejos, ¿no? Porque es una energía muy distinta, tanto la de Neptuno y Aries como la de Neptuno con Saturno. Así que bueno, vamos a intentar dilucidar un poquito qué significa, qué podemos vivir y empezando por entender que ahí donde tenemos a Aries en nuestra carta natal es un lugar en donde tendemos a ser pioneros o ser más independientes, ¿no? Como hacer más nuestra voluntad, por decirlo. Es donde ejercemos más nuestro ego en esa casa precisamente en donde tenemos a Aries. Y ahora que entre Neptuno, Neptuno lo que hace cada vez que transita por una casa, que en realidad tarda muchos años dentro de la misma casa o en el mismo signo, entonces es una energía muy sutil eh, hasta cierto punto, pero también puede hacer, por supuesto, contacto con planetas, ¿no? Por planetas dentro de esa casa, si es que los tenemos. Ahora, el primer momento en el que Neptuno entra a un nuevo signo, o cualquier planeta en general, que sus primeros pasos por un signo o por una casa nos dan como la pauta de lo que podemos vivir después. Entonces, Neptuno va a estar en Aries aproximadamente 18 años. Ahorita va a entrar hasta octubre, luego se sale otro ratito a Piscis y luego vuelve a Aries ya para quedarse en febrero del 2026. Pero de aquí a octubre lo vamos a tener en Aries. Entonces, vamos a poder vivenciar el significado, esa sensación de Neptuno en Aries. Es un tránsito complicado, Neptuno. ¿Por qué? Porque Aries, bueno, es precisamente donde queremos ejercer nuestro poder personal, donde vemos nuestra individualidad. Y cuando Neptuno entra ahí, disuelve absolutamente cualquier tipo de identidad o ego o incluso cualquier tipo de acción que quisiéramos llevar a cabo, de pronto no sale como esperamos, porque eso hace Neptuno, confunde, disuelve. Es ahora que estuve en el mar, que fui muy afortunada de estar ahí, pues veía cómo hacían los castillos de arena, ¿no? Y cómo de repente pues llega una ola y completamente lo disuelve la forma. Y eso es lo que hace Neptuno. Y precisamente cuando entra Saturno, que Saturno va a estar también en Aries, en la casa en donde tengamos a Aries durante un buen rato, aproximadamente 2 o 3 años, Saturno va a querer poner orden, disciplina, va a poner ciertas limitaciones, en ocasiones miedos,
pero Neptuno va a disolver todo aquello, toda aquella estructura que querramos poner. Entonces son energías de verdad mezcladas que no van a ser fáciles de manejar. Entonces necesitamos poner mucha atención en dónde tenemos Aries. Bueno, ahora lo vamos a ver al final con el horóscopo, pero para que nos vayamos preparando, porque podemos sacarle otro tipo de provecho. Uno, digo, un consejo que les doy es, en ese lugar en donde tenemos Aries, en esa casa, bueno, pues tenemos que estar como abiertos a que las cosas no necesariamente van a salir de acuerdo a nuestra voluntad personal. Cualquier tipo de deseo, de acción, de trabajo, de actividad que hagamos que sea como muy egoica o que sea solo para nosotros, probablemente no vaya a salir como quisiéramos, ¿no? Porque Neptuno precisamente es un planeta de sacrificio, es un planeta de servicio espiritual, es un planeta de disolución, es un planeta en donde lo que más disuelve, lo que inmediatamente quita es la identidad y el ego. Y nos vamos a dar cuenta que, pues más allá de nuestro poder personal está el poder de la fuente, del universo, del todo, ¿no? Y esto, pues va a ser una gran lección de, pues, de llevar a cabo nuestra voluntad, sabiendo que a lo mejor va a haber otra voluntad superior que nos va a cambiar el plan, ¿no? Y entonces esta parte de llevar a cabo las cosas como queremos hacerlas y luego rendirnos ante la voluntad de lo que sea que vaya a suceder y probablemente ante un servicio a otras personas que necesitan más que nosotros, porque eso es mucho de Neptuno. Bueno, por ahí va a estar el trabajo, ¿no? Entonces es una combinación pues interesante. Por otro lado, ¿cómo podemos aprovechar todo aquello que decidamos iniciar? Porque esta es la parte, digamos, positiva que podríamos pensar. Es que estas acciones, darnos cuenta de por dónde queremos ejercer nuestro poder, por dónde somos más auténticos cada uno de nosotros, qué realmente queremos hacer como don dentro de nuestra vida, pues va a tener que estar mucho más conectado con, otra vez les digo, la inspiración, la intuición, la espiritualidad, porque además los últimos años, desde el 2008 que estuvo Neptuno en Piscis, pues vimos cómo la espiritualidad se fue, muchas personas tuvimos despertar espiritual en este rato, ¿no? En estos años donde Neptuno estuvo en Piscis. Entonces, por eso también ahora hay muchos más, digamos, rituales, muchas más personas probando las plantas medicinales, los que acercándose a la espiritualidad, acercándose a la astrología, ¿no? Ahora la astrología está pues al alcance de todos. Impresionante en el viaje que hice, conocía muchísimas personas que estaban muy metidas en la astrología y eso antes pues no sucedía y obviamente pues ya son los últimos dejos de Neptuno por Piscis. Y ahora que entra a Aries es como, ok, ya tuvimos ese despertar. Ahora vamos a actuar conforme a. Y vamos a darnos cuenta que pues sí somos individuos, que me acuerdo un poco de la frase de Rumi, en donde dice que nosotros no somos una gota dentro del océano, sino que el océano está concentrado en una gota. Entonces, básicamente es como yo entiendo la identidad de cada uno de nosotros. Y con Neptuno en el signo que está ligado a nuestra identidad y nuestra, digamos, a la separación de cada uno de nosotros, bueno, pues va a ser un poquito confuso el tema de hasta dónde veo por mí, hasta dónde tengo que ver por todos los demás. Entonces, yo creo que está muy bien en un sentido de que necesitamos pues lo que más quiere la humanidad. Necesitamos hacer y pensar en cuestiones de humanidad, en cuestiones de colectivo, en cuestiones de que no somos nosotros solos, ¿no? Venimos todos de una u otra manera a dar un servicio. Entonces, en La Ley del Uno, que es un libro canalizado de hace bastantes años, en esas canalizaciones se decía que podía uno escoger cuando encarnaba a dar el servicio al otro o el servicio a uno mismo, ¿no? Entonces el servicio a uno mismo obviamente pues sabemos lo que implica, pero es mucho más, digamos, satisfactorio servir a los demás porque es como servirnos precisamente a nosotros. Entonces, pues va a haber todavía más, seguramente, emprendimientos y más acciones, pero que van a estar mucho más ligados a esta inspiración, a la conexión espiritual. Va a haber
y muchos líderes seguramente espirituales que van a querer tener como cierto control, va a haber mucha ilusión y desilusión, ¿no? Precisamente alrededor del eclipse esta semana. La energía está sumamente confusa porque tenemos a Mercurio retrógrado, Venus retrógrado, el nodo norte. Es más, les voy a enseñar la carta para que vean cómo está este eclipse y lo van a entender mejor. Miren, esta es la carta del eclipse a los 9 grados de Aries, que por cierto, pongan mucha atención porque ahí estacionó Mercurio para retrogradar y Venus estacionó a los 10 grados, o sea, junto a este grado. Entonces, es un grado muy importante de activación que se los dije en algún momento, pero bueno, para que sepan por qué cuando pasan algunos otros planetas activando, o si ustedes tienen planetas alrededor de ese grado, bueno, obviamente este eclipse va a ser muy, pero muy importante para ustedes. Entonces, fíjense cómo está el cúmulo de planetas entre Piscis, que es el signo de los finales, de el reunirnos con el todo, con el universo, y Aries, en donde somos entes individuales, ¿no? Personales, donde queremos iniciar nuestro propio camino. Entonces hay una energía muy confusa porque está obviamente Venus, Neptuno y Mercurio ahí juntos. Mercurio todavía está en Aries, pero ya está muy confundido con Neptuno, ¿no? Entonces con esta energía pisciana, también con el nodo norte, es como un portal, un vortex en donde pues está muy difícil saber o tener certeza, certidumbre de hacia dónde nos está dirigiendo la vida. Mucha desinformación seguramente, mucha información que nos vamos a creer, porque eso tiene mucho que ver con Neptuno, que vemos algo que no es, ¿no? O nos enteramos de algo que no es, o pensamos o sentimos algo que en realidad no es. Podemos sentir algo hermoso, para eso es el cine, ¿no? Precisamente por eso Neptuno rige el cine, porque es una ilusión lo que estamos viendo, no es una realidad, pero se puede sin duda disfrutar muchísimo. Entonces, mientras sepamos qué es eso, ¿no? Y bueno, obviamente teniendo a Venus con Neptuno, hay muchísima sensación de enamoramiento, de romanticismo, de arte, de música, ¿no? De conexiones. Probablemente vamos a estar muy sensibles, muy conectados con otras personas. Y por otro lado, pues está el eclipse en Aries muy fuerte, un eclipse sol que siempre pues tiende a dar mayores cambios que el de luna, tiende a dar finales e inicios muy importantes. Y pues es el último también que tenemos en Aries, ¿no? Entonces, bueno, pues con los eclipses sabemos que son eventos, especialmente los eclipses de sol, son eventos que están predestinados, que están ligados al karma tanto individual como colectivo o al dharma, ¿no? Dependiendo, pero son eventos que muchas veces salen de nuestro control y como vemos también ahí está el nodo norte involucrado, que es otro portal que también muchas veces sale de nuestro control cualquier situación que vaya por ahí. Entonces, esta última semana de marzo sí que está interesante, insisto, muy confusa y yo lo que digo es, pues dejémonos llevar por la ola, ¿no? Disfrutemos lo que haya que disfrutar, las cuestiones que pasen, que nos incomoden, bueno, pues sabemos que son parte de un aprendizaje que el alma está teniendo porque está el nodo, porque está los eclipses ahí y Marte, que es el regente de este eclipse, está en Cáncer, así que igual, Marte todavía no está con esa dirección, con esa claridad de hacia dónde tenemos que ir. Este eclipse, bueno, podemos hacer intenciones de proyectar algo en la casa en donde tengamos esta luna nueva, este eclipse, pero pues todavía no estamos caminando con paso tan certero, ¿no? Porque Marte, que es la acción, la voluntad en Cáncer, pues está como la marea, ¿no? Depende mucho de la luna, del estado de la luna. Entonces de repente tenemos mucha energía, de repente no tenemos nada, nos guiamos más por nuestras emociones, por a lo mejor proteger a los nuestros, ¿no? Pero realmente no es una acción muy definida. Entonces, insisto, este eclipse está como una mezcla, imagínense, fuego y agua no van, y es precisamente lo que estamos teniendo. Entonces, ahorita se trata de fluir y de saber que el área en donde tengamos a Aries es un lugar en donde van a seguir habiendo transformaciones. Es un lugar donde vamos a tener que aprender a fluir, a soltar y a conectar a nivel espiritual y de servicio en esa área en específico, en donde vamos a tener que guiarnos más por nuestra intuición y, bueno, saber que no necesariamente vamos a poder controlar todo lo que pase en ese lugar. Así que bueno, les quería mostrar esto para que vean qué impresionante está, ¿no? Este stellium de planetas que estamos teniendo ahí muy conectados.
Entonces, finales, inicios, todo está como revuelto en este momento. Y pues bueno, ya veremos en los próximos meses qué va a pasar. Ya en un futuro hablaremos un poquito más de la conjunción de Neptuno con Saturno, pero Saturno y pues es el que viene, insisto, a poner orden y Neptuno pues va a confundir y va a disolver. Entonces, pues hay que estar preparados para eso, para no tener necesariamente claridad, pero sí para estar con esta conexión interna tan importante. Y bueno, entonces es importante saber eso, ¿no? Que Aries muchas veces tiene que ver con nuestro ego y con nuestra confianza y con nuestra voluntad y con nuestra acción. Y Neptuno a veces nos puede dar ciertas inseguridades, ¿no? Cierta nebulosidad. Entonces hay que aprender a estar de repente bien con eso. Como siempre digo, nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, pero bueno, ya las leyes del universo y situaciones externas muchas veces están completamente fuera de nuestro control. Entonces, mientras aprendamos a soltar, a dejar ir, todo va a estar bien. Y bueno, me parece que va a estar muy bien en cuanto a la humanidad, en cuanto a la sensibilidad y empatía que se va a empezar a manifestar cada día más entre las personas. Ya empezamos a sentir mucho más la telepatía, ¿no? Seguramente ustedes lo sienten. Estamos mucho más sensibles a lo que vive o siente el otro. Estamos muy conectados ahorita y por supuesto cada día pues la vibración de la conciencia va a ser más alta. También cuando tengamos la entrada de Urano a Géminis y Plutón en Acuario, o sea, vamos a tener los tres transpersonales haciendo sextil uno con el otro. Esto es para mí pues ayuda divina, digámoslo así. Entonces, de alguna manera estamos protegidos, pero sin duda pues son momentos de cambio y los cambios muchas veces vienen ligados a las crisis también, ¿no? Entonces, bueno, muy importante saber también que muchos de los conflictos que Aries a veces al estar regido por Marte está implicado en conflictos o en luchas, van a estar ligados a confusiones, ¿no? Y muchas veces a luchas por algo que no está necesariamente claro o que creemos que lo que les decía un poquito de los líderes espirituales o religiosos que puedan salir de la nada o salvadores. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque precisamente ahí es donde podemos luchar por una causa aparente que no necesariamente es la correcta. Y los conflictos con otras personas también se pueden dar por confusión, confusiones en cuanto a comunicación, ¿no? Insisto, tenemos todavía Mercurio retrógrado, que además ya va a estar en Piscis, así que ahorita no nos creamos tantas cosas. Ahorita hay que tener mucho cuidado con el detalle para, digamos, para el día a día, para el trabajo y demás. Con las comunicaciones y con las noticias vamos a tener extra cuidado en lo que creemos y lo que no creemos. Y pues con eso estamos. Y recuerden, pues siempre en actitud de recibir información, información desde nuestra intuición, desde nuestro corazón y pues de los otros reinos. Entonces hay que estar muy pendientes en toda la energía que podemos sentir, que eso es lo que nos va a dar las señales indicadas. Recuerden que el cuerpo es sumamente, es una antena, ¿no? Y siempre se siente en el cuerpo cuando algo no anda bien, ya sea de una persona, de una situación, o sea, de verdad hay que aprender a leer a nuestro cuerpo, que el corazón es el primero que recibe los mensajes y, y confiar mucho más en nuestra intuición para tomar decisiones. Pero hay que practicarla. Y bueno, pues ahora sí, vamos a los mini horóscopos para Neptuno en Aries. Para quienes tienen todavía duda de cómo escuchar su horóscopo, todos se hacen con base en el ascendente. O si tú ya sabes qué casa es la que tienes o en dónde está tu cúspide en Aries, bueno, utiliza esa casa, por eso estoy también poniendo el número de casa. Entonces puedes escuchar tanto tu ascendente primero, luego tu sol y luego tu luna. Aries, bueno, a ti te va a entrar Neptuno a tu casa uno, nada más ni nada menos, o bueno, si eres Sol en Aries, te llega a precisamente ese lugar en donde te gusta o necesitas brillar en esta vida. Neptuno en esta casa puede generar una sensación de confusión con respecto a la identidad personal, incluso con respecto a la voluntad. Es común experimentar una disolución del ego y a veces una mayor sensibilidad a todas las influencias externas, todas las energías. Es como que nos sentimos más susceptibles, más contagiados de lo que pasa alrededor nuestro.
Se recomienda, o más bien te recomiendo, desarrollar una conexión espiritual, o sea, prácticas espirituales de meditación, de respiraciones, muchas veces ir al mar también puede ser muy positivo y aceptar la incertidumbre como parte del crecimiento personal. Recuerda que es muy importante soltar. Hay muchas situaciones que no van a salir en este momento como tal vez necesariamente tú estabas queriendo que fuera, porque bueno, como Aries eres muy proactivo, muy activo o activa, pero Neptuno va a hacer que las aguas pues te calmen un poquito queriendo o no, ¿no? Un poquito de soltar el control es lo que te va a pedir Neptuno en este rato, pero puede ser un gran momento también para que explores todo el sentido artístico, de conexión, de espiritualidad. Ten mucho cuidado, eso sí, en general con las sustancias, bueno, en general también con todo tipo de enfermedades infecciosas, porque Neptuno absorbe muchas cosas, incluyendo desde la energía hasta toxinas también. Entonces, esto se lo digo también a las personas que por las que transita Neptuno en casa 6 porque estas son muchas veces las casas que son más propensas a absorber. Y bueno, entonces para que tengas cuidado también con las sustancias, con lo que ingieres, ¿no? Alcohol, drogas, todo puede pegarte un poquito más en este rato. Así que bueno, pues nada más cuida mucho tu salud y ten mucha aceptación y aprende muchísimo a soltar. Te recomiendo de verdad que leas libros espirituales, que hagas meditación o respiraciones o yoga o cualquier tipo de actividad que te conecte. Lo mismo con actividades artísticas, la música, ¿no? La danza, el cine incluso puede ser algo muy positivo para ti. Y pues bueno, tú ya con este último eclipse también te transformaste, has transformado probablemente la manera en la que te proyectas, tu cuerpo posiblemente haya sufrido algún tipo de transformación, pero tu energía vital puede verse un poquito también afectada. Entonces, insisto, mucho cuidado con el cuerpo y mucho cuidado con la salud en general, mi querido Aries. Bueno, Tauro, tú tienes a Neptuno y el eclipse de Sol en la casa 12. Neptuno en la casa 12 literalmente está como pez en el agua. Entonces, bueno, va a haber muchísima exploración, introspección, trabajo tras bambalinas. Seguramente irás a más retiros, a lugares más aislados en donde puedas conectar contigo, con la naturaleza, con tu alma, con tu espíritu. Es un lugar muy positivo para Neptuno porque, insisto, se siente más cómodo ahí que en cualquier otra casa. Es una casa que nos está un poco oculta, donde necesitamos saber que no tenemos el control, no tenemos el control de lo que pasa sobre nuestro inconsciente. Entonces también a nivel de sueños, por ejemplo, va a ser muy profundo, ¿no? Este rato, digo, son muchísimos años, pero toma en cuenta que probablemente se te abran otras puertas ligadas a la fantasía, a la imaginación, a la creatividad y a los sueños, ¿no? Pero bueno, este tránsito intensifica mucho la conexión con tu inconsciente y con el mundo espiritual. Es un periodo muy favorable para la introspección, para la meditación, para la sanación incluso de las heridas más profundas. Sin embargo, también puede aumentar muchísimo la sensibilidad para las energías externas, lo mismo que le dije a Aries, por lo que es importante establecer como límites, ¿no? Límites saludables y evitar muchísimo cualquier situación de escapismo. Escapismo puede ser a través de sustancias o puede ser a través de cualquier actividad que te haga alejarte y de no poner orden en tu día a día. Entonces, nada más cuidado con eso, pero aprovecha esa conexión que vas a estar teniendo a partir de ahora, mi querido Tauro. Bueno, Géminis, cuando Neptuno transita por la casa 11, las amistades y los objetivos a largo plazo, los deseos, pueden estar como sujetos a mucha idealización y muchas veces también a desilusiones. Es un momento para conectar con un grupo que compartan intereses como más espirituales o más artísticos o más humanitarios incluso, pero se debe tener mucha precaución al discutir las verdaderas intenciones en las asociaciones, porque precisamente puede haber algo que no estamos viendo con respecto a esos grupos a los que ingresamos o pertenecemos en este momento. Puede haber mucha confusión incluso con respecto al líder de ese grupo, o si tú eres el líder, puede haber una confusión con respecto al resto, ¿no? De una comunidad, etcétera. Entonces hay que también tener mucho cuidado porque de pronto hay algo que puede ser muy engañoso con respecto a amistades o a grupos en general, así como las visiones que tenemos a futuro. Entonces, bueno, esto está muy bien para la inspiración, para poder imaginar, fantasear e inspirarnos en el sueño que queremos ver realizado. Está muy bien para eso, pero sabiendo que probablemente en el camino nos vayamos a tropezar con temas que no estamos considerando en este momento. Está perfecto para imaginar y fantasear y crear, pero al mismo tiempo tener un pie todavía en la tierra
e ir construyendo poco a poco y abiertos a que puede ir cambiando nuestro futuro, nuestra proyección con el paso del tiempo y pues aprender a que eso va a ser así, mi querido Géminis. Bueno, Cáncer, tú tienes el ingreso de Neptuno a la casa 10. Así que la carrera, la imagen pública pueden volverse un poco inciertas o confusas en ocasiones. Es posible que sientas una falta de dirección incluso en la vida, porque esa casa es muy capricorniana, es mucho de éxito, materialización hacia afuera en el ámbito profesional, pero en este caso cuando Neptuno entra, todo se vuelve difuso o muchas veces incluso se disuelve algo que estaba dado anteriormente con respecto al trabajo o profesión. Este tránsito invita también a alinear la vocación con ideales mucho más profundos, mucho más elevados, mucho más conectados y a buscar un propósito más significativo dentro de tu vida laboral, incluso pensando en cómo vas a participar dentro de tu carrera, dentro de tu dirección de vida, en la ayuda como mucho más al colectivo, ¿no? Como que pensar en ese servicio que necesitas dar a nivel profesional. Así que con este último eclipse en Aries, que también va a estar fungiendo los próximos 6 meses, pues la transformación sin duda dentro de la carrera y la dirección va a ser profunda, pero probablemente también va a ser un poco confusa. Entonces, si tú integras esos valores espirituales, intuitivos o artísticos, bueno, vas a estar como mucho mejor, mucho más conectado, conectada y vas a sentir que por lo menos fluyes con el camino que te toca vivir, mi querido Cáncer. Bueno, Leo, tú tienes a Neptuno entrando a la casa 9, ahí donde también tenemos el eclipse de Sol. Y cuando Neptuno entra a la casa 9 puede surgir un fuerte deseo de buscar un significado y mucha conexión espiritual dentro de tu propósito en la vida. Probablemente tengas más intereses, ¿no? Empieces a estudiar incluso como materias que estén más ligadas a la conexión con otros reinos, desde astrología o incluso hasta arte, cualquier cosa que vaya más allá de lo inmediato, de lo terrenal. Entonces, tu filosofía, tus creencias y demás se van a ver un poco nubladas un buen rato, pero también vas a estar construyendo ese tipo de visión a largo plazo que va a estar mucho, mucho más conectada y mucho más intuida. Entonces, por ese lado está muy lindo. Ahora es muy importante, eso sí, el discernimiento en cuanto a tus creencias, filosofías, religión, lo que sea que tú decidas perseguir, porque, bueno, puedes ponerle mucha idealización a una creencia en particular y luego, pues, sentirte un poco desilusionado o desilusionada. Entonces aquí la recomendación, pues obviamente, siempre lo digo, es conectar con tu intuición para que realmente esa sea tu guía y no necesariamente un maestro, un líder o alguien externo a ti. Puede ser también que algunos viajes espirituales o algunos viajes incluso te vayan a abrir la conciencia y vayan a hacer que cambies por completo la visión o tus creencias incluso de esta vida. Puede ser un viaje espiritual o un viaje que te abra simplemente ese tema más espiritual. Así que, bueno, mucha suerte, mi querido Leo. Bueno, Virgo, tú vas a tener a Neptuno dentro de tu casa 8, ahí mismo donde tienes este eclipse de Sol en Aries, el último que vamos a tener. Este periodo puede traer una mayor sensibilidad hacia los temas relacionados con la parte sexual, íntima, las conexiones, los recursos compartidos y también la transformación profunda, la psicología, incluso la muerte. Puede haber mayor sensibilidad a esas energías precisamente de muerte o a esas energías místicas, esotéricas, como mayor intuición también puede haber cuando pasa Neptuno aquí. Puede ser muy susceptible a las energías oscuras, porque la casa 8 al final son esas energías oscuras, o también pues a situaciones de trauma, de crisis pasadas que de pronto pues le puedas dar a lo mejor un significado mucho más espiritual. Es lo que yo te recomiendo hacer o cualquier tipo de práctica espiritual o metafísica para que te ayude a transicionar todos esos temas que seguramente con los eclipses han estado saliendo ya en estos años desde el 2023, en donde la casa 8, la transformación, la muerte, los miedos, pues han estado saliendo a la luz, ¿no? Y has estado viendo temas que mantenías un poquito bajo la alfombra y que ahora pues están saliendo. Con este eclipse van a seguir saliendo muchísimas situaciones psicológicas internas de crisis, pero también puede haber un mayor interés por involucrarte más en materias de metafísica, de esoterismo o también de arte de transformación, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, Neptuno en esta casa, me vienen mucho a la mente estos rituales de plantas, ¿no? De ayahuasca
o el sapo, ¿no? Como que este tipo de situaciones que nos abren el panorama a unos mundos que no conocíamos antes. Entonces probablemente te vayas a sentir más interesado o interesada por tener una experiencia de este estilo, Virgo. Así que es un momento propicio para explorar el inconsciente o el subconsciente, todas aquellas motivaciones ocultas verdaderamente, pero se debe tener cuidado con las ilusiones en asuntos, especialmente de dinero compartido, de inversiones, de finanzas, ¿no? Porque ahí se puede volver un poco más nebuloso. No es el mejor momento necesariamente para invertir muchas veces o de tener deudas, porque ahí, no sé, puede haber poca claridad con respecto a esto, ¿no? Incluso con los préstamos. Te recomendaría no necesariamente hacer préstamos en este momento tampoco. A ver, son muchos años de Neptuno, pero precisamente ahorita que entra, ahí es cuando más fuerte puede estar esta energía. Ahora, el tema de las conexiones sexuales con otras personas se pueden volver todavía mucho más espirituales, mucho más sublimes, mucho más místicas. Así que eso sí puede ser algo que puedas aprovechar, mi querido Virgo. Bueno, Libra, tú tienes a Neptuno entrando a tu casa 7, ahí mismo donde tenemos el último eclipse de Sol. Tú ya has estado teniendo mucha transformación en estas dos áreas de vida, la relación con las otras personas, lo que pides y lo que das, ¿no? Entonces, bueno, aquí puede haber un cambio importante con este eclipse en cuanto a alguna relación, o el último jalón, o el último rato para terminar de soltar finalmente a alguna persona podría ser. Y cuando Neptuno entra aquí, las relaciones cercanas pueden pues experimentar precisamente una falta de claridad o ser malentendidas, ¿no? Interpretar mal, digamos, lo que está pasando entre esa persona y tú. Es posible que se idealice también a una persona o que se enfrenten a, bueno, se enfrenten desilusiones importantes porque también las expectativas eran poco realistas, ¿no? Entonces, cuando Neptuno entra ahí es muy fuerte esta parte y sobre todo cuando inicia su paso por el signo. Así que la comunicación abierta y honesta es clave en este momento, sobre todo que se diga absolutamente todo, santo y seña, para mantener las relaciones lo más saludables que se pueda durante este tránsito, porque se presta muchísimo a la confusión. Bueno, Escorpio, tú tienes a Neptuno entrando a tu casa 6, donde tienes el último eclipse también de Sol en Aries, estas áreas de vida que están ligadas a la rutina, a la salud, al trabajo diario, ¿no? A tu organización del día a día. Entonces, bueno, todo eso se ha estado modificando, transformando. Esperemos también que los hábitos o las costumbres que tenías pues hayan estado mejorando porque con este eclipse de sol es el último rato que o lo haces voluntariamente o el cuerpo te lo va a pedir, ¿no? Que esto muchas veces pasa cuando no lo hacemos voluntariamente. Necesitamos a través de una enfermedad o a través de ya consecuencias, es como hacemos esos cambios. Entonces es preferible hacerlo antes, especialmente porque desde que Neptuno entra a esta casa, somos un poquito más propensos y más sensibles a cualquier, pues, tanto energías como alimentos tóxicos, ¿no? Neptuno al final está muy ligado a las medicinas, pero también a las drogas o al alcohol, ¿no? Entonces podemos ser ahora más sensibles precisamente a las toxinas de todas estas sustancias en este rato. Entonces, tómalo, digamos, con cierta precaución y yo lo que te recomiendo cuando entra Neptuno aquí es incrementar tus prácticas espirituales, artísticas y de conexión, porque de esa manera la energía va a fluir mucho mejor. Y en vez de estar propenso a que te lleguen esas ondas que no ves venir, pues tú ya estás practicando en respiraciones, en introspección, en meditaciones, en danza o en música, todas esas conexiones tan importantes, pero se te pide que sea en el día a día porque es la casa 6. Entonces es una rutina que tienes que mantener todo el tiempo para que estés bien, sobre todo. Entonces también a la hora de la rutina puede haber una falta de claridad, puede haber una confusión o desorientación, podemos tener menos orden. Ese es, digamos, el riesgo con Neptuno aquí. Así que es súper adecuado incorporar prácticas espirituales, holísticas en la vida cotidiana, pero también hay que prestar siempre mucha atención a la salud y sobre todo evitar muchísimo también el escapismo a través de los hábitos no saludables, porque eso también está a la orden del día. Así que mucha luz, mi querido Escorpio. Sagitario, tú tienes a Neptuno entrando a tu casa 5. Este tránsito puede intensificar la creatividad y la expresión artística. La verdad es que aquí Neptuno tiende a ser bastante positivo porque son proyectos creativos, ¿no? En general. Sin embargo, en el ámbito romántico puede llevar a idealizar relaciones o
lo que podría, bueno, eso podría resultar, por supuesto, en desilusiones o estamos esperando, ¿no? La persona perfecta para que cuadre con nuestro sueño, con nuestra fantasía en ese ámbito digamos, de romántico. Así que normalmente no existe como tal una persona que cumpla con todos esos requisitos que estamos pensando o lo estamos romanceando demasiado. Y podemos muchas veces caer ahí. Ahora, tiene una parte positiva en el sentido en que cuando vivimos ese rato muy lindo, bueno, lo disfrutamos con todo, nos entregamos de verdad, ¿no? Entonces está muy bien, pero siempre sabiendo que, bueno, que si vamos a esperar rosas todo el tiempo, pues es muy probable que estemos cayendo constantemente en la desilusión. Así que ten cuidado con eso, pero insisto, a nivel de proyectos personales vas a tener mucha imaginación, mucha creatividad, mucha inspiración, lo cual te va a ayudar pues a hacer esas creaciones, nada más que vas a tener que poner orden, ¿no? Ponerle tierra, porque una cosa es estar inspirados e idealizar con mucha imaginación y con la fantasía y creando y demás, pero necesitamos también echarlo a andar, ¿no? Que eso no te lo va a dar Neptuno para nada, solo te va a dar, digamos, la inspiración, pero luego hay que llevarlo a cabo. Pero bueno, pinta muy bien para ti, mi querido Sagitario. Bueno, Capricornio, tú tienes la entrada de Neptuno a tu casa 4, que también es donde tenemos el último eclipse muy importante para ti, seguramente van a ser estos meses, de aquí a septiembre especialmente, porque, bueno, Neptuno cuando está en la casa 4 puede darte una sensación de nebulosidad, como de incertidumbre, sobre todo en el ámbito familiar y en el hogar, ¿no? Incluso puedes estar pensando en que me mudo, no me mudo, me quedo, no me quedo, ¿no? Y a lo mejor hay algo en el ambiente familiar que también está un poco confuso. Es un momento propicio para, pues, explorar precisamente las raíces espirituales, si es que las hay, o las raíces artísticas, si es que las hay, y buscar, pues, una conexión mucho más profunda en tu entorno doméstico. Entonces, bueno, sería bueno que empezaras a hacer de tu hogar como un refugio en donde puedas mantener esta conexión contigo, estas prácticas de conexión interna, de conexión espiritual, o de que empieces a hacer tu arte dentro de la casa, poner música, ¿no? Para hacerlo un ambiente como más sublime. Ahora, también la casa se puede convertir o las relaciones familiares se pueden convertir en un momento de cierta confusión. En ocasiones alguno de los padres puede tener alguna enfermedad u hospitalización. Todo esto puede ser, bueno, estamos hablando de más de 18 años, pero sobre todo quiero que te fijes en los próximos meses para ver cómo te sientes porque tu hogar puede ser de verdad como tu santuario. Entonces aprovecha, es muy posible que tengas ganas de embellecer tu casa y de pasar más rato ahí y de explorar otros mundos más místicos y más espirituales, porque recuerda que la casa 4 también habla de nuestro mundo interno, de nuestras emociones, de nuestro lado más privado. Así que hay algo que vas a explorar en un sentido pues mucho más energético, mucho más íntimo y mucho más de conexión con otros reinos. Así que mucha luz, mi querido Capricornio. Bueno, Acuario, tú tienes a Neptuno en la casa 3, en donde la comunicación y el pensamiento pueden volverse mucho más intuitivos y creativos, pero también propensos a malentendidos porque la casa 3 tiene que ver con la comunicación por un lado y también tiene que ver con la mente. Entonces la mente puede estar sumamente dispersa, pero si tenemos, digamos, unos buenos hábitos en el día a día, sobre todo en cuestiones de poner la mente, o sea, no tener demasiada confusión o caos, porque si no, de verdad que nos podemos dispersar e incluso tender a momentos hasta de depresión, porque por más que Saturno está más ligado a la depresión, de pronto Neptuno, al sentir que no tenemos claridad mental, nos puede llevar a otros lugares, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora, este tránsito definitivamente favorece tu imaginación, tu inspiración y se abren muchas nuevas ideas para lo que sea que quieras construir, proyectos, negocios, cualquier cosa ligada al comercio, viajes incluso. Te vendría muy bien un viaje, por ejemplo, a la playa, al mar, con Neptuno ahí, o un viaje espiritual en donde también aprendas cosas nuevas sobre ti, sobre tu mente. Esos retiros, por ejemplo, de silencio son maravillosos porque hacen ver exactamente dónde está tu mente todo el tiempo, ¿no? Yo eso es algo que recomiendo muchísimo. Y estando ahí, Neptuno definitivamente podría ser un buen momento. Entonces, lo único es que sí, la comunicación puede verse un poco confusa, afectada, sé muy claro con lo que dices y también cuando
te llega información, no des por hecho, dale un poquito de tiempo a tu interpretación porque eso es con lo que puedes tener problemas. Así que mucha luz, mi querido Acuario. Bueno, Piscis, pues tu planeta, uno de tus planetas regentes, que es Neptuno, está entrando ahora a tu casa 2. Durante este periodo pueden surgir incertidumbres relacionadas con el dinero, ¿no? Con las posesiones materiales, con los valores personales, etcétera. Es posible que se presenten desafíos en la gestión financiera, no sé, percepción idealizada o poco realista precisamente de tus recursos, de tus finanzas. Y te lo digo, digamos, de primera mano porque yo tengo de nacimiento a Neptuno en esa casa y es muy difícil de pronto para mí llevar un control de mis finanzas. Entonces, así como entra, así se va también. Y bueno, esto puede pasarte a ti. Ahora, es importante que tengas un control porque precisamente en el tema financiero puede haber como muchas dudas, hay algo que no estás viendo de tus gastos, pero bueno, hay que tener un poquito más de cuidado en este rato porque definitivamente Neptuno es como la marea que llega y luego se lleva, ¿no? Entonces, por ahí, para que aprendas también a fluir con los recursos. Ahora, algo que podría pasar es que pues las materias o las actividades ligadas ya sea al mar, a los líquidos o a la farmacéutica o al arte o a temas espirituales o a temas de sanación, todas esas cosas podrían empezar a darte ahora ingresos. Esa es la contraparte que podría ser. Entonces, a lo mejor el tema más metafísico y espiritual ahora es cuando lo empiezas a tomar como mayor valor y quieres explorarlo como una forma o una manera de generar recursos. Recuerda, el arte, la espiritualidad, los líquidos, el mar, ¿no? Y la sanación, todo puede estar incluido en esta nueva generación de recursos, Piscis, porque con la energía pisciana que ya tienes, seguramente estas materias te van muy bien, así que es posible que ahora empieces a darle forma para tener ingresos después. Mucha luz, mi querido Piscis.